Muy buenas noches. México y Estados Unidos continuaron este viernes los trabajos para abordar la crisis migratoria actual. Esta vez se reunieron en Washington, D.C., allá en Estados Unidos. De México, la canciller Alicia Bárcena estuvo acompañada de la secretaria de Seguridad Pública, Rosa Isela Rodríguez, el secretario de Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, y el secretario de Marina, Rafael Ojeda Durán, así como funcionarios de la Secretaría de Gobernación y el Instituto Nacional de Migración. En los mensajes de apertura solo expresaron compromisos mutuos. I think we've made great progress just in the space of the 3 weeks since that meeting, and we look forward to reviewing that today, as well as looking at additional steps that we can take together to advance the goal that we both share of reducing the unprecedented irregular migration surge. Also, since our last meeting, I think a very significant development in President Arevalo being inaugurated in Guatemala. This opens an important new area for cooperation on migration between our three countries. And we will continue to work together more broadly to develop regional solutions to the historic challenge that we face. But in all of this, our partnership, our work together could not be more valuable, more important, and we deeply appreciate it. So, Alicia, welcome. Pudimos confirmar una vez más las muy cordiales relaciones que existen entre Estados Unidos y México. Y no solamente en el tema de movilidad humana, que es el que nos trae hoy aquí, pero en muchos otros temas, seguridad, economía, comercio. Tenemos una relación tan dinámica y sobre todo creo que hemos logrado establecer mecanismos muy claros de intercambio muy franco entre nosotros. Como México, tenemos la intención de ayudar, de apoyar en esta gran tarea, gran batalla que estamos viviendo todos, que es la alta movilidad humana. No es un problema solo de nuestra región. El mundo entero está atravesando una crisis de esta diferencia. Pero por eso queremos tomar ese camino, el de Robert Frost, el camino menos transitado. Hasta el momento no han emitido un comunicado conjunto sobre los acuerdos alcanzados en esa reunión. La canciller Alicia Bárcena publicó en su cuenta de X, antes Twitter, que fue una reunión productiva, que con cooperación regional a largo plazo la movilidad laboral será segura, ordenada, regular, humana y una palanca de desarrollo. Agregó que México y Estados Unidos juntos son más fuertes. Quien también publicó en redes sociales fue la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez. Dijo que fue un viaje fructífero para avanzar en la atención de temas prioritarios para ambos países. Por Estados Unidos, el secretario de Estado, Antony Blinken, dijo que discutieron los avances logrados para abordar los desafíos que plantean la migración irregular y el desplazamiento forzado sin precedentes, y que la asociación de ambos países en materia migratoria es crucial para la prosperidad del continente. El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, publicó también en su cuenta de X que México y Estados Unidos están trabajando para abordar el desafío de la migración, que es prioridad compartida abordarla de forma ordenada, segura y humana. Esto dijo la canciller Alicia Bárcena al salir del encuentro. Tener 12.500 migrantes en la frontera, pues nosotros ahora tenemos 5.000. ¿Y les reconocieron eso? Sí, por supuesto. Nunca la relación, según yo, ahí sí, había pasado por un momento tan, yo diría, tan positivo como el que estamos viviendo. Antes de llevarse a cabo el encuentro, el comisionado del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, sostuvo una reunión de trabajo con el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, y con el comisionado de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, Troy Miller. En sus redes sociales, el comisionado del INM dijo que abordaron puntos clave sobre los flujos migratorios, se comprometieron a continuar con los trabajos para que haya una migración humana, ordenada, segura y regular. En Estados Unidos, el presidente Joe Biden también se refirió al tema migratorio, pero en una negociación que hay en la Cámara de Representantes y en el Senado de su país. Esta tarde, desde la Casa Blanca, dijo que confía en que la próxima semana se llegue a un acuerdo en lo que tiene que ver con la frontera, y en particular que están pidiendo los republicanos que se asignen recursos para el tema fronterizo, para limitar el cruce de migrantes a cambio de aprobar recursos para la guerra en Ucrania. Al menos eso es lo que espera el presidente que ocurra en el Senado, que es controlado por los demócratas. Reconoció que era necesario un cambio en la política migratoria de su país. So I believe we need significant policy changes at the border, including changes in our asylum system to ensure that we have authorities we need to control the border. And I'm ready to act. I think, hope God willing, and the creek not rise, as my grandpa would say. You know, I think next week we ought to be able to work out something, at least in the Senate. And I'm hopeful it's going to be the bipartisan package the Senate is going to pass, God willing.
Now the question is for the Speaker and the House Republicans. Are they ready to act as well? 132 migrantes guatemaltecos regresaron a su país luego de ser encontrados en una bodega en Tlaxcala el domingo pasado, un caso que le presentamos aquí, le presentamos la historia y el origen de esa bodega. Ese día fueron localizados 726 migrantes de Honduras, El Salvador, Ecuador, Nicaragua y Guatemala. Estos últimos fueron enviados hacia su país desde Tapachula, Chiapas. El Instituto Migratorio de Guatemala informó que se trata de 131 hombres, adultos y un menor de edad, quienes ya están recibiendo atención por instituciones de su país. Aquí le presento el testimonio de uno de ellos. Relató que las autoridades mexicanas le pidieron tramitar su solicitud de asilo fuera de México. A pesar de lo que vivieron, lo echaron. Como las 9, 10 de la mañana, prácticamente estábamos todos reunidos, ¿verdad? Todos los que estamos aquí. En el momento que se vieron, que tocaron el cordón, era la Policía Federal, las infantes de Marina y la Guardia Nacional. Y ahí nos detuvieron a todos, ¿verdad? Nos detuvieron ahí prácticamente, nos detuvieron casi todo el mediodía. Pasamos esa noche, nos dieron alimento. Luego de eso sacaron un grupo que nos trasladaron, creo que para Villahermosa, Tabasco. Luego sacaron otro grupo, el que yo venía, que fui trasladado para Tapachula, Chiapas. Y nos dieron la información que si alguien quería papeles mexicanos, pues que los pidiera prácticamente afuera. Adentro, ¿no? Si no tenía pedidos, se los quedó adentro, porque el proceso era más tardado y uno tenía que estar adentro. Viernes de la visión migratoria de Eunice Rendón en este espacio. Eunice, buenas noches. Hola Alejandro, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien, ¿con qué te quedas después de este encuentro, el segundo encuentro? En muy poco tiempo, platicábamos justo aquí, en plena semana navideña, en la semana entre Navidad y Año Nuevo o fin de año. El encuentro, ¿no?, acelerado, un poco urgente, que se dio en la Ciudad de México con autoridades de Estados Unidos, y ahora llegan los mexicanos a Washington. La crisis sigue, los flujos no se han detenido, lo que sí tal vez han aumentado las acciones para regresarlos, para limitar su paso, pero una solución clara no se ve. Pues como bien dices, Alejandro, la situación sigue siendo muy compleja. Sí entiendo que ha habido una reducción, al menos en el número de llegadas a la frontera, ¿no? Creo que como parte también del encargo que Estados Unidos dio a México. Ya sabíamos que iban a ir a esta segunda reunión de seguimiento. Bueno, eso pues no está mal porque en principio es parte de lo que se comprometieron. Sin embargo, de nuevo, pues no tenemos demasiados detalles. Algunas cosas interesantes otra vez, pero que no sabemos bien cómo se van a implementar, como estas medidas de movilidad laboral seguras y ordenadas que mencionaba la canciller. Me parece, y nosotros hemos insistido mucho, que la vía tiene que ser un mecanismo, ahora sí que laboral, conectado con el sector privado y con oportunidades productivas también para las y los migrantes aquí y allá. Creo que hay un factor interesante nuevo, Alejandro, que es Guatemala, ¿no? Con la llegada del nuevo presidente, y lo decía también el secretario Blinken, pues se abre también la oportunidad de que Guatemala entre también en esta colaboración, y para Estados Unidos pues también en este muro migrante. Escuchábamos también al presidente Biden dar este mensaje para el Congreso estadounidense. Sin embargo, yo insisto, el tema político está difícil, ¿no? Sobre todo en materia migratoria, y creo que difícilmente dejarán que Biden haga algo diferente a la presión y al control migratorio. Ya le aprobaron los recursos que quería para Israel y para Ucrania, y bueno, sabemos que la moneda de cambio fue la migración. Entonces, bueno, interesante que va esta delegación tan grande a Estados Unidos, y que hubo otras reuniones, como ya mencionabas, del comisionado también con el embajador por allá, me imagino que para también darle forma a algunos de estos acuerdos. Pero bueno, lo que estamos viendo pues es esta parte también, al menos ahora sí, de una presión de Estados Unidos, y que eso pues ha tenido un impacto quizá incluso en la propia caravana, que parte se disolvió, se fueron separando de manera natural, porque van en el camino yendo hacia otros lugares, y también hubo una parte
que se encargó el instituto de atender y de llevar a otros sitios. Entonces, bueno, seguimos viendo este mensaje de cooperación, que vamos hacia el mismo lado, etcétera, pero bueno, creo que va a ser fundamental ya ver algunos, sobre todo de estos temas de movilidad laboral y humana, cómo se van a aterrizar en compromisos tangibles, reales, cuándo vamos a tener ya este modelo productivo con el sector privado en la mesa también, para ver cómo incluimos a las y los migrantes, porque además también lo que hemos visto en estas semanas, Alejandro, pues es cada vez más esta llegada del nearshoring. Entonces sí es un tema que además hace sentido con este sector empresarial, pero que bueno, pues falta también ahora sí que poner bien el detalle sobre la mesa, y el tema de las causas que se ha mencionado mucho, pues también entender cuál va a ser esa estrategia integral de esas causas estructurales que va también Estados Unidos a poner sobre la mesa. Y algo que no vi, al menos yo en las redes o en lo que se comunicó, es qué pasó con las peticiones que México había hecho a cambio de colaborar en el tema migratorio. Entonces no sé si tuviste algo, yo no vi todavía que hubiera hasta ahorita no. respuesta. Y normalmente en el mismo día de la reunión salían los comunicados conjuntos. Lo que ha ocurrido en las reuniones anteriores es que tardan incluso días en sacar el comunicado conjunto. Veremos si lo hacen en los próximos minutos o tendremos que esperar hasta la próxima semana para analizarlo contigo, Eunice. Algo que comentó el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, es que hay un factor adicional, ¿no?, de esta reunión a comparación de la anterior, que es Guatemala cambió de presidente con Bernardo Arévalo, y esto podrá hacer que los tres países se ayuden mutuamente. Es decir, ya la responsabilidad, por lo que dice Anthony Blinken, no tendría que ser exclusivamente de México en esta discusión. Sabemos que se ha hablado de la región, de Centroamérica, etcétera, pero ahora menciona particularmente a Guatemala. Veremos si se le suma, ¿no?, a estas reuniones, como se comentó en la reunión anterior, la de la Ciudad de México, que iban a sumarse otros países de la región. Sí, incluso entiendo que anunciaron una visita ya de México y Estados Unidos a Guatemala para este tema puntual. La propia canciller también, Alicia Bárcenas, lo dijo. Entonces, bueno, yo creo que es uno de los puntos en el plan que participe de una forma más activa Guatemala. Ya también en el pasado se han hecho algunos acuerdos bilaterales entre, no sé si recordarás, en la época de Trump, también hizo algunos acuerdos de esta forma, justo para evitar el flujo. Obligó un poco, ¿no?, a Yamatei a hacer esos acuerdos en ese entonces, como quería hacer con México, y algo sacó también, pero un poco también la presión de Donald Trump en medio de también la discusión electoral de Estados Unidos, que presiona a los demócratas, en este caso a Joe Biden, para hablar de migración, para mejorar el tema de la frontera, y veíamos ya las declaraciones de Biden sobre los recursos que se darán a la frontera, seguramente a cambio de que se aprueben fondos para Ucrania. El tema está ahí, estará todo el año, porque es año electoral también en ese país. Y ojalá que pronto, pues como dice, saquen el comunicado y ya veamos esas acciones, y que haya recursos también de Estados Unidos para atender este tema en México, como hemos insistido mucho, y bueno, que siga habiendo esta relación cercana. Decía la canciller que nunca ha habido esa cercanía en estos temas, etcétera. Bueno, ojalá que eso también se traduzca en que pues se materialicen estas acciones. Repito, la más importante, la de movilidad laboral con una perspectiva humana. Bien, Eunice, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Alejandro. Buenas noches. Gracias a Eunice Rendón. Pero hay buenas noticias sobre migración. La Fundación Jalisco, junto con la diputada local, Fernanda Salazar, impulsaron un programa reuniendo familiares mexicanos. Personas mayores de 60 años pudieron reencontrarse con sus seres queridos, sus familiares que estaban en Estados Unidos desde hace años, no los habían podido ver, y ahora pudieron visitarlos y podrán visitarlos los próximos 10 años ya con una visa de turistas. Es una historia de Arnoldo Delgadillo. Es el momento en que la señora Graciela se reencontró con su hija Dolores, a quien no veía desde hace 14 años, cuando la joven cruzó de manera ilegal a Estados Unidos en busca de mejores oportunidades. No, pues fue muy emocionante para mí. Yo sentía que una emoción grandísima, que tenía tiempo sin verla, y como yo perdí a mi madre, yo sentí que ya no iba a volver a verla. Esto fue posible gracias al programa Reuniendo Familias, impulsado por Fundación Jalisco y la diputada local Fernanda Salazar. Aplica para adultos de 60 años o más y que hayan pasado más de 10 años sin ver a sus hijos que viven en Estados Unidos,
sin importar su estatus migratorio. Le dije, hija, hasta que te vuelvo a ver, pero la verdad que sí fue una emoción muy grande. Teresa es otra de las beneficiadas. En California se reencontró con sus hijos Javier y Gustavo, después de 18 y 21 años sin verlos, respectivamente. A mí me llegaba una depresión que yo decía, yo me voy a morir y no voy a volver a verlos, porque ellos ya hicieron su vida allá, y ellos si se vienen, aquí ya no la van a hacer. Y ahora cuando yo supe de este programa, yo dije, yo voy a meter mi solicitud y a ver, Dios dirá. Teresa también pudo conocer a sus nietos y bisnietos y visitar el parque de diversiones Disneyland con toda su familia. El año pasado, 70 familias se reencontraron gracias al programa que se aplica en 8 estados. Los beneficiados cuentan con visa estadounidense con una vigencia de 10 años para poder seguir visitando a sus hijas e hijos. Nuestra idea es que este programa se quede en Colima para siempre. Bueno, ahorita tenemos aproximadamente si no es que unas 200 por ahí, de todo el estado para que vayan a reencontrarse con sus hijos. Colima inició la segunda convocatoria de este programa. Se llevarán a cabo jornadas informativas para que los interesados puedan inscribirse y volver a ver a quienes se marcharon con el objetivo de ayudar a sus familias. Desde Colima, para Milenio Televisión, Arnoldo Delgadillo. Vamos a más información del día. Una corte de distrito en Arizona, Estados Unidos, anunció que el 22 de febrero será la audiencia de alegatos orales sobre la segunda demanda que presentó México en contra de vendedoras de armas en Tucson. En un comunicado, la Cancillería informó que la corte pidió más información a las partes previo a esta audiencia. Las autoridades de México consideran que este gesto refleja el interés y seriedad de la jueza Rosemary Márquez. Esta segunda demanda fue presentada en agosto del 2022 contra 5 tiendas que presuntamente suministran armas a integrantes del crimen organizado en México, según el rastreo que han hecho las autoridades de este arsenal decomisado. La primera demanda fue presentada en Boston, Massachusetts, en 2021. Se encuentra en etapa de apelación. Esta segunda demanda, hay que precisar, tiene que ver con los lugares donde se venden esas armas. La otra, la de Boston, era sobre los fabricantes de las armas. Y vale la pena destacar que la audiencia se reprogramó porque se cambió de juez. Había otra persona encargada de revisar el asunto, pero se excusó. Tal vez tendría algún comentario al respecto, alguna postura al respecto, y decidió excusarse, por lo que ahora la jueza Rosemary tiene este caso en sus manos. La audiencia el próximo lunes. A más de 4 meses del asesinato de Juan Carlos Sauceda, mejor conocido como Lefty SM, la Fiscalía de Jalisco informó el arresto de Luis Mario, señalado como el principal responsable de la muerte de este rapero. Tras el anuncio, Mari, la viuda de Lefty, ha compartido la información de la Fiscalía en sus redes con el breve mensaje diciendo que por fin se hará justicia. Lo asesinaron en su domicilio y no se sabía absolutamente nada del responsable hasta hoy. En Nuevo León, la Fiscalía Estatal cateó 2 casas relacionadas con José Alberto alias La Quena, el líder del Cártel del Golfo en Tamaulipas, detenido ayer en San Pedro Garza García, Nuevo León. Una de las viviendas que catearon estaba en ese municipio, la otra está en el municipio de Santiago. En ambos lugares se encontraron dosis de marihuana, además de otras sustancias. La Fiscalía de Tamaulipas ofrecía 2,5 millones de pesos por La Quena, acusado del secuestro de 5 estadounidenses el año pasado en Matamoros. Ante el aumento de la inseguridad a la que se han enfrentado los transportistas en el país, organizaciones de autotransporte convocaron a un paro nacional para el próximo 5 de febrero. Esto se anunció esta misma noche. En ese paro expresarán de forma pública y pacífica su inconformidad con la problemática que no se ha resuelto. La violencia sigue y el crimen en su contra sigue. El encuentro iniciará en la carretera 57 México-Querétaro, en el Trébol del Arco Norte. A través de un comunicado reclaman la urgente solución a la inseguridad que atenta contra la vida, la integridad, la libertad de las personas y de los conductores. Ofrecieron con anticipación una disculpa a la ciudadanía que se verá afectada por esta movilización, por este paro. Habrá cierres seguramente afectando las entradas y salidas a la Ciudad de México, y esto ocurre apenas a un día de haberse dado a conocer un video donde se ve, donde quedó captado el robo a un conductor de
transporte. En Nuevo Laredo, Tamaulipas, un elemento de la Guardia Nacional murió después de una balacera con civiles armados, según informó la vocería de seguridad de ese estado. Al respecto, la Guardia Nacional informó que personal de la corporación sufrió una agresión mientras realizaba el operativo Cinturón Seguro en la carretera Nuevo Laredo-Monterrey. En este comunicado, la corporación explicó que los elementos intentaron resguardarse al ver 2 camionetas sospechosas, pero en ese momento comenzó la agresión. Tras estas acciones, implementaron el operativo Plan Escudo, que resultó en 2 enfrentamientos más, sin que hasta el momento haya detalles sobre detenidos o heridos. En Comitán, Chiapas, autoridades ejidales de Socoltenango, La Concordia y Chicomucelo presentaron una denuncia ante la Fiscalía General del Estado después de los enfrentamientos con el Ejército y la Guardia Nacional que ocurrieron el 16 de enero. Señalan que esta situación obligó a cientos de personas a abandonar sus comunidades. Ayer le presentamos los videos de la gente yéndose de sus hogares y el testimonio de uno de los vecinos que se quedó atrapado en su comunidad. Según Protección Civil del Estado en Chiapas, hasta el momento han atendido a más de 200 personas que salieron de sus comunidades, desplazados de sus comunidades. Entre los afectados hay habitantes de más de 15 poblados en los municipios de Socoltenango, de La Concordia, Chicomucelo. Buscan llegar a Comitán en busca de ayuda de las autoridades. Hoy, por cierto, el presidente Andrés Manuel López Obrador culpó a los habitantes de los poblados de estar con el crimen organizado, de proteger al crimen organizado, al impedir el acceso de las Fuerzas Armadas, como ocurrió esta semana. Así lo dijo. Aprovecho para hacer el llamado a la gente de que no apoye a las bandas de delincuentes, que entiendo que por temor tengan que asistir, no ayuden a delincuentes, ni de un bando ni de otro, y nada de que unos son buenos y los otros son malos. Hay lugares donde no quieren que esté la Guardia. La Guardia Nacional es para proteger al pueblo, no está infiltrada por la delincuencia, que le den confianza. Y si no quieren que esté la Guardia es porque están protegiendo a delincuentes. Así de claro, y que entiendo que pueden estar siendo presionados. Mientras tanto, en Guerrero, comisarios y habitantes de 66 pueblos de San Miguel Totolapan y Heliodoro Castillo exigieron a las fuerzas federales la instalación de un cuartel permanente para monitorear y detener las incursiones armadas que han generado violencia en la parte baja de la sierra. Los manifestantes mencionaron que pese a pedir la seguridad en esa parte de Guerrero, el personal hace recorridos de 2 o 3 días y luego se van. Funcionarios del gobierno de Guerrero confirmaron esta manifestación, son comisarios y pobladores. Sin embargo, las autoridades señalaron que tras dialogar con ellos aceptaron los pobladores retirarse y permitir la operación de las fuerzas de seguridad. Pues claro que le iban a permitir, lo que quieren es que sea de forma periódica o permanente su presencia. En San Luis Potosí, pobladores de la comunidad indígena de Amatitla mantienen retenidos a varios agentes de seguridad pública municipal en Tamazunchale. Desde el día de ayer, en esa misma demarcación, fueron retenidos elementos de la Guardia Civil Estatal a quienes finalmente se les permitió abandonar el sitio. Hasta el momento no se han dado detalles sobre las personas que habrían sido retenidas en los últimos años. Esta comunidad ha estado involucrada en hechos de violencia. En octubre pasado, un grupo de civiles que se desplazaba en una camioneta de lujo, portaba armas largas, equipo táctico y pasamontañas, fue escoltado por agentes de la Policía Municipal, de la Guardia Civil Estatal, para tomar por asalto un domicilio particular. Aquel día una persona resultó muerta, otra herida. En diciembre del 2022, decenas de habitantes huastecos mantuvieron a 3 jueces del Poder Judicial del Estado privados de su libertad durante 6 horas, mientras que en abril del 2022 militares debieron asumir el control de la seguridad de Tamazunchale por varios días, luego de que fueron videograbados hombres armados paseando sus camionetas en la zona, inspeccionando los autos de quienes viven ahí. Este viernes el Centro Cultural Universitario Tlatelolco de la UNAM inauguró la exposición Gritas y Fisuras, donde se asoma la paz, así se llama esta exposición. Tiene como objetivo visibilizar la importancia de las prácticas artísticas, los procesos culturales como factores de protección frente a las violencias. Esta exposición colectiva cuenta con la participación de 12 artistas, quienes viven en contextos de exclusión y violencia y que por miedo y que por medio de estas obras buscan aportar a la construcción de paz. Durante la inauguración, Paola Zavala, la subdirectora de vinculación del Centro Cultural Tlatelolco, agradeció el trabajo de todas las personas que se involucraron en el proyecto.
Nuestra idea con esta exposición es sembrar semillas en todos quienes participamos de alguna manera en este proyecto, tanto en las y los artistas como en las y los mentores, evidentemente en nuestro equipo y sobre todo en nuestros públicos que vengan y que podamos hacer crecer este tipo de proyectos. Podemos pensar opciones distintas a la violencia y pues así nació nuestro programa. Pues les digo, o sea, como una invitación de contracultura, ahora que la mayoría de la cultura son series de narcotráfico, pesos plumas y cosas que incitan a generar roles juveniles vinculados a la violencia. Claro que vemos en el arte pues no solo este espacio de encuentro, sino también de reflexión, de resistencia, de propuesta. Pausa y volvemos. El presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado para que el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, actúe y ordene un cese al fuego entre Israel y Hamás. Reconoció que México no está tomando partido ni por Israel ni por el grupo terrorista Hamás. Esto luego de que ayer le informábamos en conjunto con Chile, México y Chile, presentaron información al fiscal en la Corte Penal Internacional para que se revise si se han cometido actos genocidas en Palestina. Lo que queremos es la paz. Vamos a estar por la paz. No tomábamos partido por ninguna de las partes, aunque suene redundante, ni por Israel, ni por los palestinos, este grupo Hamás. No tenemos nosotros. Lo que no queremos es que inocentes pierdan la vida. Ojalá y Naciones Unidas actúe, y para eso está el Consejo de Seguridad de la ONU, que debe reunirse con un solo propósito, un tema en la agenda: aprobar un cese al fuego. Por cierto, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, habló por teléfono con el primer ministro de Israel, con Benjamín Netanyahu, para discutir la posible solución de 2 estados en el conflicto con Palestina, es decir, Israel, que ya ha sido reconocido como un Estado, y que Palestina se reconozca como un Estado. Esto luego de que Benjamín Netanyahu rechazó la creación de un Estado palestino. El presidente Biden dijo, al ser abordado por reporteros tras reunirse con alcaldes de varias ciudades de su país, que no ve viable la solución de 2 estados mientras Netanyahu esté en el poder. Agregó que el primer ministro israelí no se opone a la propuesta, pero que insiste en que Israel debe mantener el control de la Franja de Gaza, de la seguridad de todo el territorio al oeste del río Jordán, según reportó el diario The Times of Israel. Según reportes de inteligencia de Colombia, el narcotraficante ecuatoriano José Adolfo Macías, alias Fito, estaría intentando llegar a Perú con el objetivo de posteriormente irse a Bolivia. A este hombre, identificado como líder criminal de los choneros, se le atribuye la crisis penitenciaria y de seguridad de las últimas semanas en Ecuador, después de que se dio a conocer que se escapó de la cárcel donde cumplía una condena de 34 años. Mientras tanto, su esposa y sus 4 hijos fueron detenidos en Argentina y deportados a Ecuador. Según autoridades argentinas, la familia del narcotraficante se estaba escondiendo en Córdoba. Por tercera vez en menos de un mes, un avión de la empresa Boeing se vio envuelto en polémica, o al menos tuvo un incidente. Esto luego de que un avión de carga, modelo 747-800, se incendió en el aire tras sufrir un problema en un motor justo después de despegar en Miami, Florida, lo que obligó a un aterrizaje de emergencia que concluyó con éxito gracias a la pericia de la tripulación, el piloto y copiloto, que siguió todos los procedimientos, según reportó un vocero de Boeing a medios estadounidenses. Es un avión completamente distinto a los Boeing 737 MAX 9 que actualmente están en tierra en revisiones debido a una falla que presentó un avión de Alaska Airlines. Con este van al menos 3 incidentes de la armadora Boeing en lo que va de este año. El primero ocurrió la noche del viernes 5 de enero, cuando el avión de Alaska, que le decía yo, tuvo que hacer un aterrizaje de emergencia, cuando un panel se desprendió en pleno vuelo. Se trasladaban a Portland, en Oregon, de Portland hacia Ontario, California. No se reportaron heridos. Obligó a que más de 200 aviones modelo 737 MAX 9 suspendieran operaciones en todo el mundo, incluidos los de Aeroméxico, 19 que tiene. El segundo el segundo incidente de la flota de Boeing en el mundo ocurrió en Zúrich, allá en Suiza, cuando el secretario de Estado de Estados Unidos, el avión del secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, regresaba del Foro Económico de Davos en Suiza en el Boeing 737. Es un Boeing 737 modificado especialmente para él. La aeronave sufrió una fuga de oxígeno, tuvo que ser trasladado en otra unidad más pequeña hacia Washington el secretario estadounidense. El caso más reciente, el que le mostraba yo anoche en Miami, Florida. Con esto hacemos una pausa, volvemos.
Higinio Robles, muy buenas noches. ¿Qué tal, Alex? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Hoy, acto oficial de despedida de Andrés Guardado. Deja el fútbol de Europa. Un futbolista que marcó una época, 37 años, llega en plena madurez al fútbol mexicano a demostrar todavía esa calidad que lo convirtió en un referente de la selección mexicana, del fútbol mexicano. Nuestra compañera Jennifer Cefó tuvo la oportunidad de platicar con él en exclusiva. Qué bien. En este que fue su último acto. Vamos a ver qué fue lo que le comentó Alex. Muy bien. Me quedo más con lo vivido el día a día, ¿no? Con todo lo que pude construir fuera de la cancha. Obviamente la cancha es muy importante y ahí se va a quedar. Obviamente para siempre, bien o mal, siempre intenté dar lo mejor de mí. Conseguí lo más que pude conseguir dentro de lo que me dio, pero creo que construí una carrera muy bonita a nivel personal, a nivel competitiva, de mucha estabilidad, ¿sabes? De mucha honradez a mi profesión, y creo que, como se lo dije a Jesús, voy a ir a hacer lo mismo. Creo que he intentado, vuelvo a repetir, ser honrado con mi profesión y seguiré haciéndolo hasta que me retire. Yo he intentado, me gusta la palabra honradez, otra lo vuelvo a repetir, ser honrado con mi profesión, y yo creo que eso la gente de cualquier equipo y de cualquier parte del mundo te lo va a agradecer, ¿no? Si tú eres trabajador, si te ven que representas la camiseta como la tienes que representar, que eres comprometido, que en el día a día eres un profesional, eso al final te ganas el cariño y te ganas el respeto de la gente donde estás. Entonces yo creo que eso es lo que he intentado hacer durante toda mi carrera en todos los equipos que he estado, y es gracias a ello que me llevo el cariño de mucha gente, ¿no? Y la gente al final se identifica con ese apodo conmigo, entonces voy a ser el Principito toda la vida. Bien, pues regresa entonces Andrés Guardado la próxima semana al fútbol mexicano. Con el León, un equipo que ha tenido ya 3 jugadores, o que va a tener 3 jugadores que participaron en 5 Copas del Mundo. Antonio La Tota Carvajal, Rafael Márquez y ahora Andrés Guardado. Alex, el futbolista que más partidos jugó en Europa, 542 encuentros, 35 goles, 6 títulos. Me parece que deja un legado impresionante allá, Andrés, en Europa. ¿Tú cómo lo viste? ¿Te parece un juego referente o no? Me parece que sí lo es, ¿no? Y me parece que marca una época, ¿no? Ojalá que venga a hacer un buen papel. Dice, rumbo al retiro, seguramente todavía le falta para retirarse, está joven. Y lo que vimos, ¿no? Andrés Guardado como un buen capitán también de la selección mexicana. Veremos qué tal el regreso a su país. Ojalá que le vaya bastante bien. Y mira, en otro tema, Alex, hoy se anunció un cambio en la dirección del fideicomiso de juntas. Este fideicomiso que tiene como objetivo promocionar, alentar y fomentar el desarrollo de las golfistas mexicanas. Estaba presidido por Lili Álvarez, ahora llega Carlos Martínez a esta presidencia. La exgolfista Lorena Ochoa fue la encargada de anunciarlo. Vamos a ver qué fue lo que comentaron. Creo que vamos por el camino correcto. Estoy segura que es la mejor manera de trabajar y de asegurarnos, sobre todo, de que les demos herramientas, de que les demos a ellas valores que les va a ayudar en su vida. Recuerden que el objetivo principal no es tener profesionales necesariamente, sino formar a mujeres de bien, que regresen a su país, que las acompañemos en esta toma de decisiones. Algunas regresarán a México a ser directoras de golf, a dar clases de golf, a estar en academias de golf, a ayudarnos en juntas, cada una, pero sí estamos seguros que estos valores que les estamos dando pues les van a cambiar la vida. Estoy muy emocionado de tomar este nuevo cargo y de, junto a este gran equipo, continuar desarrollando el golf femenil en nuestro país. Vamos a trabajar muy duro en crear nuevas alianzas comerciales y seguir recaudando fondos para potencializar el golf femenil, ¿no? Que es seguir con este legado, y estoy seguro que esto lo vamos a lograr gracias al apoyo del equipo, de ustedes y de los programas que Lorena nos estaba mencionando. Muy bien, pues aparte gran iniciativa, ¿no? Impulsar a las golfistas. Sí, sobre todo porque son chicas que me parece que tienen la oportunidad, y es lo que buscan, alguien que las apoye, que les dé esa proyección para que puedan mostrar sus capacidades en este deporte, Alex. Bien, Higinio, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Alex. Gracias a Higinio Robles. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Los dejo con Carlos Marín. El lunes tendremos algo nuevo que contarle.